Hola, buen día, ¿cómo les va? Nos vamos a encontrar de nuevo en esta clase de hoy sobre el tema respiración celular. Antes de pasar a la clase, les quiero decir que es un poquito complejo el tema, pero vamos a ir viéndolo tranquilos y, bueno, cualquier duda, como siempre, me la comunican a través de la gente de la cátedra por WhatsApp. Este tema de respiración celular tiene que ver con un tema más general que es el manejo de la energía en los seres vivos. La respiración celular es el proceso que realizan las células para obtener la energía química que está presente en los enlaces covalentes de las moléculas orgánicas. Dicho así, suena difícil, pero ustedes han visto con Felipe la clase anterior el tema biomoléculas y ahora lo que vamos a ver es cómo esas biomoléculas en sus enlaces covalentes tienen energía y cómo la célula hace para obtener esa energía, que es la energía que nosotros utilizamos todo el tiempo. Nosotros, los seres vivos, utilizan todo el tiempo para realizar sus funciones vitales, llámese moverse, estudiar, trabajar, etcétera. Todo esto requiere energía. ¿Y de dónde la sacamos a la energía? De eso se trata la clase de hoy. Bueno, esto no, las células, la mayor parte de las células requieren energía de fuentes externas, ni siquiera las autótrofas pueden zafar de esto porque ya sabemos, como vamos a ver en la próxima clase, que los organismos autótrofos requieren energía externa que viene del Sol. La base de la energía de la Tierra, de cualquier tipo de transformación energética, es el Sol. En las células hay transformaciones energéticas que son similares a cualquier sistema energético. Está un poquito... Entonces, como acabo de decir, la energía entra en los ecosistemas como luz solar y la deja como calor. Eso lo habíamos visto en la clase de ecología. Entonces, ¿cómo entra esa luz? ¿Cómo es incorporada a los ecosistemas terrestres o acuáticos, o marinos, o oceánicos, etcétera? ¿Cómo es incorporada? Bueno, por medio de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que como un subproducto genera oxígeno, pero el objetivo fundamental de la fotosíntesis es la producción de moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas son las que se usan en la respiración celular. Es decir, que la fotosíntesis es un proceso anabólico que integra o que sintetiza moléculas grandes, y la respiración celular es el proceso que rompe esos enlaces para obtener la energía que ellos guardan. Entonces, ¿qué hace la célula con esa energía que está en las moléculas orgánicas? Más precisamente en los enlaces covalentes. Rompe y genera ATP, adenosintrifosfato, que es un ácido nucleico que es el que realiza el trabajo en la célula. Hay varias moléculas energéticas en las células, pero el ATP es la molécula ideal porque tiene la cantidad de energía justa que se requiere para realizar los procesos vitales. ¿Por qué justa? Porque hay moléculas que tienen mucha energía almacenada y esa energía almacenada tan grande también puede ser un problema para las células si no es liberada en las cantidades que corresponden, y ya vamos a ver cómo logran eso las células vivas. Bueno, esto es un esquema general. Fíjense, acá tenemos la energía luminosa que entra en el ecosistema. Esa energía luminosa es captada en el proceso de fotosíntesis, generando moléculas orgánicas más oxígeno. Esas moléculas orgánicas son degradadas durante la respiración celular en otra organela que es la mitocondria para generar el ATP o adenosintrifosfato y moléculas como el anhídrido carbónico y el agua, que luego son utilizadas por la fotosíntesis para producir las moléculas orgánicas. Entonces es un ciclo, este es un ciclo muy enorme porque está referido al ecosistema terrestre. Y además hay pérdida de energía en forma de calor, como también hemos visto en la clase de ecología. Hay algunos conceptos que tenemos que ver para poder desarrollar la clase. Dos son el concepto de catabolismo y anabolismo. Bueno, las reacciones químicas que liberan energía por degradación de nutrientes se denominan reacciones de desasimilación o catabólicas. Bueno,
de las que acabo de mencionar, de los procesos que acabo de mencionar, obviamente la respiración celular es un proceso catabólico. Mientras que las reacciones de asimilación o anabólicas utilizan energía. Y esas reacciones de asimilación por autonomasia es, por ejemplo, la fotosíntesis, que no es una reacción, es un proceso complejo. Todas las vías catabólicas obtienen energía de la oxidación de combustibles orgánicos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, como hemos dicho, la ruptura de moléculas orgánicas es un proceso exergónico, es decir, que libera energía. Entre esos procesos exergónicos está la fermentación, que es una degradación parcial de azúcar que ocurre sin oxígeno, ya lo vamos a ver, pero el proceso exergónico por naturaleza es la respiración celular, que consume oxígeno y moléculas orgánicas y produce adenosin trifosfato. Esto es muy importante, por eso está en negrita. Aunque los carbohidratos, las grasas y las proteínas son consumidos como combustibles, es usual ejemplificar el proceso de respiración celular con la glucosa. Antes de ver esa ecuación general, lo que me gustaría es insistir mucho en este punto que está acá marcado en negrita. Pensemos que la respiración celular es la degradación de moléculas orgánicas que nosotros las incorporamos con el alimento. Entonces, nosotros nos alimentamos de todo tipo de biomoléculas, de grasas, de hidratos de carbono, de proteínas, etc. Todas esas moléculas orgánicas que nosotros ingerimos con los alimentos, el bife, la crema chantilly, los helados, etc. Todas esas todos esos alimentos tienen una diversidad, una variedad de moléculas orgánicas y todas tienen enlaces covalentes pasibles de ser rotos, degradados y convertida esa energía transformada en ATP. Entonces, ¿por qué insisto mucho en esto? Porque generalmente cuando tomamos examen o cuando preguntamos de qué se trata la respiración celular, suelen contestar siempre lo mismo. Comienza con la glucólisis o con la ruptura de la molécula de glucosa. Piensen que la respiración celular se alimenta de la acetil-CoA, ya vamos a ver, que es una molécula que viene de la degradación de macromoléculas, pero de cualquier tipo de macromoléculas. Puede ser un lípido, puede ser una proteína, puede ser un hidrato de carbono. Lo que sucede es que el hidrato de carbono, la glucosa más específicamente, es una molécula mucho más accesible para la célula que los lípidos que están guardados en los adipocitos. Y las proteínas que tienen que tener una serie de procesos adicionales para evitar que que sustancias como el nitrógeno, que son tóxicas, intoxiquen a la célula. Entonces es mucho más fácil degradar un hidrato de carbono y eso es lo que la célula hace y generalmente entonces se confunde y se piensa que la respiración celular es un proceso de degradación de la glucosa. No, se puede degradar proteínas, se puede degradar lípidos, etcétera, pero la glucosa es el proceso más común. Además hay órganos como el cerebro que solamente se pueden alimentar, solamente pueden obtener energía de la glucosa. No hay ninguna otra sustancia que pueda ser degradada en el cerebro para obtener energía. Entonces, por todas estas cuestiones, generalmente se ejemplifica el proceso de respiración celular como la ruptura de la molécula de glucosa. Entonces, lo que vemos acá, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un hidrato de carbono que se oxida y entonces obtenemos un carbono que está en este caso máximamente combinado con el oxígeno, dando un dióxido de carbono, tenemos agua y la energía, que es lo que en realidad interesa de este proceso. Otro tema que tenemos que ver es que todas las reacciones que se realizan, que nosotros vamos a ver, son oxidaciones redox o de óxido-reducción. Es decir, reacciones de transferencia de electrones, es decir, corrientes eléctricas. Esas transferencias de electrones liberan la energía almacenada en las moléculas orgánicas y esa energía es utilizada para sintetizar ATP. En las reacciones redox hay una sustancia que se oxida y una sustancia que se reduce. La sustancia que se oxida pierde los electrones y la sustancia que reduce gana los electrones. Ahora, ¿qué significa que esta sustancia X que tiene un electrón se oxida perdiendo un electrón, mientras que la sustancia Y se reduce ganando un electrón? Lo que nos interesa de esto es que las sustancias que se oxidan pierden energía
con el electrón, mientras que las sustancias que se reducen ganan energía con el electrón. Entonces, y esto para que ya quede fijado para siempre, una sustancia reducida es una sustancia que tiene energía disponible y una sustancia oxidada es una sustancia que entregó la energía disponible. Entonces acá lo que vemos es, esta diapositiva es prácticamente la base de todas las reacciones que se dan en los procesos energéticos celulares. Hay moléculas altamente energéticas que pierden esa energía, y esos electrones y protones, porque los electrones no andan solos, sino que andan como átomos, son utilizados para que sustancias oxidadas se reduzcan, como el NAD, y luego esta sustancia reducida que tiene energía la entrega y una molécula de baja energía gana energía y se convierte en una molécula de alta energía. Si ustedes revisan con cuidadito esta diapositiva, esta es la base de todos los procesos que nosotros vamos a trabajar en esta clase y en la clase que viene. Entonces, como dije, el que dona electrones es el agente reductor y el receptor de electrones es el agente oxidante. Yo creo que esto se transforma como una especie de trabalengua de nuevo. Lo que me importa y que quede claro es que aquella sustancia que pierde un electrón y se oxida está perdiendo energía. Perder electrones es perder energía. Oxidarse es perder energía. Mientras que la sustancia que gana electrones se reduce. Una sustancia reducida es una sustancia que tiene energía y que generalmente esa sustancia o esa ganancia de energía, o esa sustancia reducida es la sustancia que está combinada con el hidrógeno. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, acá en esta diapo lo que hay es un hidrato de carbono, no importa cuál, que tiene 12 enlaces carbono-carbono, que se combina con el oxígeno y con el agua, y lo que tenemos, fíjense, es un carbono, son los carbonos de este hidrato de carbono máximamente oxidados porque los 12 están combinados con oxígeno. Pero esto significa que esta sustancia es una sustancia que no tiene energía. Luego tenemos el oxígeno que está máximamente reducido. ¿Por qué? Porque se ha combinado totalmente con el hidrógeno. Pero también en estas reacciones hay una energía libre, que es la que nos interesa, porque esa energía libre es la que se usa para la síntesis de ATP. Entonces, volviendo, esta es exactamente lo mismo que la diapositiva anterior. El combustible, por ejemplo la glucosa, se oxida y el oxígeno es reducido. ¿Qué significa eso? La glucosa, ¿por qué se oxida? Porque todos los carbonos de la glucosa se van a combinar con el oxígeno y todo el oxígeno se va a combinar con el hidrógeno. Entonces, como esto está totalmente combinado con oxígeno, está oxidado, y como esto está máximamente combinado con hidrógeno, está reducido. Y esas reacciones transforman y liberan energía, que es la que se utiliza por la célula. Bien, ahora bien, en la respiración celular, la glucosa y las moléculas se degradan sucesivamente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la glucosa, así como la ven, humildita, 6 carbonos, monosacárido, tiene mucha energía. Y la célula necesita que esa energía sea liberada gradualmente. Entonces, ¿qué sucede? Que los electrones de esos compuestos orgánicos, sea la glucosa o sea el que sea, se van a transferir al nicotinamina adenindifosfato, dinucleótido fosfato, que es una coenzima. Fíjense que esta coenzima es un ácido nucleico, ¿no? Como aceptor de electrones, ese NAD, que este signo más significa que está oxidado, es decir, que no tiene energía, funciona como un agente oxidante durante la respiración. Cuando el NAD se reduce, gana hidrógeno, o sea que tiene energía, esto es NAD reducido, esa energía almacenada es utilizada para sintetizar el ATP. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, en realidad esto es, lo pongo porque para que no se asusten, ustedes van a trabajar con esto mucho en química biológica, pero esto es el nicotinamina, el dinucleótido fosfato, que en este caso, fíjense, ¿por qué es el dinucleótido? Ustedes lo vieron con Felipe. ¿Esto qué es? Esto es la base nitrogenada, esto es el azúcar y este es el grupo fosfato. Lo tenemos 2 veces, es un dinucleótido. Y este es un dinucleótido oxidado, que gana los hidrógenos y se reduce. ¿Sí? ¿Dónde está? No, NAD-fosfato. Gana, bueno, de todas maneras esta es la forma reducida porque gana los hidrógenos. Esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. Entonces, ¿por qué yo les pongo esta diapositiva? No es para que la estudien ni nada, sino para que lo relacionen con la clase de Felipe,
y los ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué hace el NAD reducido? Tiene hidrógeno reducido. Pasa los electrones a la cadena transportadora. Entonces, ¿qué pasa en una cadena transportadora? Cada vez que ustedes vean una cadena transportadora en una reacción química, la función es exactamente la misma. La cadena transportadora lo que hace es conducir los electrones, recuerden que son los electrones los que tienen la energía, en pasos sucesivos en lugar de que se produzca una reacción explosiva. Entonces el oxígeno lo que hace es impulsar los electrones hacia abajo de la cadena en un proceso que libera energía. Por eso la respiración celular aeróbica se define como el proceso de liberación de energía en el cual el oxígeno es el aceptor final de los electrones, porque en realidad es el oxígeno el que está como impulsando el proceso hacia la liberación de energía. Y la energía liberada, entonces, como hemos dicho todas las veces, se usa para sintetizar ATP. En esta diapositiva les he puesto para ejemplificar qué sucede si naturalmente se ponen en contacto el hidrógeno con el oxígeno. Se produce una explosión que libera una gran cantidad de energía y de calor. Esta combinación se produce en las células, fíjense ustedes, pero no explota, sabemos, por suerte. ¿Y por qué no explota? Bueno, porque se hace, en vez de hacer una reacción en un paso y descontrolada, se hace controladamente a través de cadenas transportadoras de electrones. Lo que muestra esta diapositiva y esta figura es que en estos pasos sucesivos hay una liberación lenta, gradual, de adenosintrifosfato, que es una molécula que tiene una cantidad perfecta para manejar los procesos biológicos celulares. Bueno, vamos a ver cuáles son las etapas de la respiración celular. La glucólisis no es una etapa de la respiración celular. La respiración celular comienza cuando los carbonos en forma de acetil, de grupo acetilo, entran en el ciclo de Krebs. Pero para que logren entrar en el ciclo de Krebs tienen que ser moléculas de 2 carbonos. Entonces, la glucólisis, la proteólisis, la lipólisis son las rupturas de las moléculas hasta que tengan el tamaño que puede ser incorporado en el ciclo de Krebs. Entonces, la glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa que termina en el ácido pirúvico, entonces, que es un ácido de 3 carbonos, que entra al ciclo del ácido cítrico en forma de acetilo más coenzima A. La respiración celular tiene 3 vías de la respiración celular, que son la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa, que se produce en la cadena transportadora de electrones. Esta fosforilación y todos en realidad son procesos redox. Acá tenemos la mitocondria. Esto es una organela celular que habrán estudiado en el secundario como la usina energética de la célula. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque la respiración celular se produce en la mitocondria. Parte se produce en la matriz mitocondrial, que es esta, y parte se produce en las membranas de la mitocondria, que son estas membranas que están acá. También en el espacio intermembrana, que es el espacio que está entre la membrana externa y la membrana interna. Bueno, vamos a ver entonces con cuidado cómo es el proceso, el concepto del proceso de respiración. Entonces, nosotros tenemos una molécula de un alimento que ha sido degradada, en este caso hasta glucosa. Entonces, la glucosa, por medio de la glicólisis, y esto se produce en el citosol de la célula, se va a degradar a piruvato y este proceso va a generar ATP. El piruvato va a entrar a la mitocondria y en la matriz mitocondrial se va a producir el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, que también va a producir ATP. Luego ese ciclo del ácido cítrico, además de ATP, produce electrones. ¿A dónde están esos electrones? Están reduciendo NAD y reduciendo FAD. Entonces, esos son moléculas altamente energéticas. ¿Y qué pasa con las moléculas altamente energéticas? Acá en la glicólisis también se produjo ATP y moléculas altamente energéticas. Bueno, necesitamos liberar esa energía, pero no podemos liberarla de golpe, porque si se libera de golpe, la célula
se dañaría. Entonces, ¿qué hace? Se manda la célula todo eso al ciclo del ácido cítrico, pasa a la cadena transportadora de electrones y a un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Ese proceso y la quimiosmosis lo que hacen es fosforilar ADP, adenosín difosfato, y convertirlo en ATP. Con lo cual, luego de este proceso de respiración celular, lo que tenemos es una serie de moléculas de ATP que son las que ya la célula puede utilizar para sus funciones vitales y las nuestras. Bueno, acá tenemos, porque hay dos tipos de producción de ATP. Hay una producción que viene de esa fosforilación oxidativa, la quimiosmosis, etcétera, y hay una que se llama fosforilación a nivel sustrato, que es en realidad una fosforilación enzimática donde hay un sustrato que se fosforila y produce un producto y ATP. Entonces, es para diferenciar entonces el ATP que se produce en la glicólisis es por fosforilación a nivel sustrato, lo mismo en el ácido cítrico, pero luego la degradación, o mejor dicho, la oxidación del NAD y el FAD se produce por el proceso de fosforilación oxidativa. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el ciclo del ácido cítrico? Bueno, el ciclo del ácido cítrico completa el proceso oxidativo de las moléculas orgánicas. En realidad, comienza a completarlo porque, como acabamos de ver, en el ciclo del ácido cítrico se producen sustancias reducidas altamente energéticas, que la célula necesita degradar también, es decir, necesita oxidar para obtener esa energía. Bueno, antes de que el ciclo de Krebs empiece, el piruvato, que es esa molécula de 3 carbonos, se tiene que convertir en acetil-CoA, que enlaza el ciclo con la glicólisis. Enlaza el ciclo con la glicólisis, con la proteólisis, con el proceso que sea. Bueno, vamos a continuar con la clase. En la segunda parte de la clase vamos a seguir con las transformaciones energéticas celulares. Entonces, ahora nos toca trabajar con el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico de los ácidos tricarboxílicos, que para empezar el ciclo se requiere la presencia de una molécula de 2 carbonos, que es el grupo acetilo, para el cual el piruvato, que tiene 3 carbonos, tiene que descarboxilarse. Ese grupo acetilo se combina con una coenzima y esto enlaza el ciclo con la glicólisis. Lo que vemos acá es una gráfica de lo que les acabo de decir. Este es el piruvato con 3 carbonos, se descarboxila, es decir, pierde este anhídrido carbónico y entra, combinado con la coenzima A, entra al ciclo de Krebs que se produce en la matriz mitocondrial. En ese proceso hay una reducción de NAD y acá lo que tenemos entonces es el acetil-CoA con la coenzima A, que luego se va a perder esa coenzima, o sea, no es que se va a perder, sino que va a desprenderse la coenzima A una vez que el acetil-CoA entró a la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué sucede durante el ciclo de Krebs? Hay una oxidación de combustible orgánico y genera ATP, NAD y FAD reducidos, o sea, moléculas altamente energéticas. Acá tenemos de nuevo un esquema. Estamos acá en el ciclo del ácido cítrico, hemos trabajado con la glicólisis. Pasamos al ciclo del ácido cítrico, que está en la matriz mitocondrial, mientras que la glicólisis está en el citosol de la célula. ¿Y qué pasa acá? Que el ácido pirúvico entonces pierde un dióxido de carbono, se combina con la coenzima A, reduce un NAD y entra al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Y este ciclo del ácido cítrico es una serie de reacciones sucesivas que comienzan y terminan con el mismo compuesto, y a lo largo de o a través o por esa serie de reacciones sucesivas se produce dióxido de carbono, NAD reducido, ATP y FAD reducido. El NAD reducido y el FAD reducido son moléculas altamente energéticas que deben ser oxidadas lenta o gradualmente para poder obtener la energía disponible en forma de ATP. Como eso es un proceso que debe ser gradual, entonces la célula tiene otro sistema de producción de ATP. Acá
esta es una diapositiva que va a ilustrar el proceso de transporte de electrones y de quimioósmosis. Esto es lo mismo, este es el ciclo del ácido cítrico. Es exactamente la misma gráfica, nada más que acá en vez de estar puesto como compuesto, está dibujado como electrones. Entonces, acá lo que vemos son los electrones, o sea, la energía que se libera durante el ciclo del ácido cítrico en forma de electrones. Esos electrones que están transportados por el NAD y el FAD van a parar a esta cadena transportadora de electrones. Las cadenas transportadoras de electrones son complejos de sustancias, de macromoléculas que están localizados en la membrana plasmática, en las membranas plasmáticas. En este caso está en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas mitocondriales. Y lo que hacen estos complejos es, cuando los electrones se combinan con estos complejos, van reduciendo y oxidando sucesivamente cada uno de estos complejos, y esas sucesivas reacciones redox lo que hacen es liberar energía que va a impulsar los protones que están en la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso de la mitocondria. Esta es la membrana interna, acá no está dibujada, pero hay una membrana externa, y acá en el medio se van a empezar a acumular todos estos protones hidrógeno. ¿De dónde salen estos protones hidrógeno y estos electrones? Este protón con este electrón es el átomo de hidrógeno que está reduciendo al NAD o al FAD, a cualquiera. Acá están. Porque el NAD y el FAD reducido, en realidad, ¿qué están haciendo? Están transportando electrones. Pero los electrones solos no. El electrón va entero con el átomo de hidrógeno, por eso es H. Y bueno, pero si esto está transportando electrones, ¿dónde está el protón del átomo? Bueno, los protones están en la matriz mitocondrial, y entonces los electrones, con esa energía que van liberando gradualmente, van impulsando y llevando o acarreando, si quieren, todos estos protones de ellos mismos, de su mismo átomo, los van mandando al espacio intermembranoso. ¿Ven? Esto es lo que se empieza a acumular. Entonces llega un punto en el que se acumulan tan cantidad de protones en el espacio intermembranoso que los protones tienden a volver. ¿Se acuerdan de la ósmosis, de la difusión a través de una membrana? Bueno, es exactamente lo mismo. Hay una difusión a través de la membrana plasmática, o sea, una quimioósmosis. Y lo que sucede con estos hidrógenos es cuando pasan a través de esto, que es una enzima que cataliza la reacción ADP más grupo fosfato, cuando ese protón pasa, genera una fuerza motriz que cataliza esta reacción ADP más fosfato y genera ATP. O sea, a ver, de nuevo, despacio. ¿Qué sucedió con el NAD y el FAD? ¿Qué sucede acá? Hay ATP, este ATP se usa, ya no hay más problema. ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? Se elimina, no hay más problema. Pero ¿qué pasa con el NAD y el FAD, que están transportando este 2 hidrógeno y este 1 hidrógeno? ¿Qué significan estos hidrógenos? Estos hidrógenos significa protón más electrón hidrógeno. ¿Sí? Acá 2. Y acá protón más electrón hidrógeno. Bien, ¿qué pasa con esto? Esto tiene mucha energía. ¿Cómo hace la célula para obtener esa energía? Porque si lo libera de una, ya saben lo que pasa. Bueno, fíjense que acá lo que está pasando es que estos transportadores transportadores reducidos de electrones, lo que tienen son, todos estos electrones están transportados, todos estos que están acá están siendo transportados por el NAD y el FAD. ¿A dónde? A la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué? Para que en esa liberación gradual del ATP, esa energía tome los protones de ellos mismos y los mande todo al espacio intermembranoso. ¿Y para qué está haciendo eso? Porque cuando se amontonan ahí en el espacio intermembranoso y quieren volver o quieren salir, entonces tienen que pasar por esta enzima que va a fosforilar el ADP y lo va a convertir en ATP. Y ahí está todo divino, porque ya tenemos ATP y lo podemos usar en lo que queramos. Repasando entonces, ¿qué pasa en el ciclo de ácido cítrico? Tiene 8 pasos. Cada uno tiene una enzima específica, que a mí no me interesa cuál es, y tampoco me interesa que sepan cuáles son los pasos del ciclo del ácido cítrico. Sí, que tengan una idea de que el grupo acetilo de 2 carbonos, combinándose con la coenzima A, entra al ciclo y se combina con el oxalacetato formando citrato. Tampoco me interesa que sepan estos nombres. Y luego los 7 pasos van a descomponer el citrato a oxalacetato cerrando el ciclo. Lo que tienen que saber acá, que el ácido cítrico tiene una serie de pasos que empiezan y terminan en el mismo compuesto,
y que esa serie de reacciones encadenadas produce dióxido de carbono, produce ATP y además dos sustancias muy energéticas que son el NAD y el FAD reducidos. Y eso significa muchos electrones energéticos. Bueno, esto es un resumen del ciclo de Krebs, que si a alguno le interesa el nombre de los ácidos y las combinaciones, lo pueden tener acá. Bien, a mí particularmente no me interesa, pero algunos nombres son bonitos, si quieren, se los pueden aprender. Bueno, ¿qué pasa en la fosforilación oxidativa? Entonces recuerden, lo que hace la quimiosmosis es acoplar el transporte de electrones de la cadena transportadora a la síntesis de ATP. Entonces, luego de la glicólisis y del ciclo del ácido cítrico, esas sustancias altamente energéticas, el NAD y el FAD reducidos, dan cuenta de la mayor parte de la energía. O sea, la mayor parte de la energía está ahí. Entonces hay que seguir con eso, porque si no se produjo muy poco ATP, ¿y qué hacemos con el resto? Bueno, ¿qué hacen esos dos transportadores de electrones? Donan electrones a la cadena transportadora y entonces eso favorece la síntesis de ATP vía la fosforilación oxidativa. ¿Dónde está la cadena transportadora? En las crestas mitocondriales, porque todos los complejos de transporte de electrones de las cadenas están asociados a membrana siempre. Entonces, casi todos los componentes de la cadena son proteínas organizadas en complejos multiproteicos, y los transportadores se oxidan y reducen alternativamente cuando pierden o ganan electrones. Y los electrones van perdiendo esa energía libre y cuando ya no tienen nada de energía libre van a parar al oxígeno, que es el receptor final de los electrones y forma agua. Por eso definimos a la respiración celular, al proceso de degradación de las moléculas orgánicas, cuando el aceptor final de los electrones es el oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay más energía, los electrones van a parar al oxígeno con sus respectivos protones y por eso forman agua. Bueno, acá tenemos los complejos multiproteicos en una cadena transportadora, que es lo que se muestra acá, asociados a la membrana, entra el NAD, entra el FAD, y al final tenemos el receptor final de los electrones, es el oxígeno. ¿A dónde están los electrones? Bueno, en el átomo de hidrógeno, vienen con sus protones, no pueden andar sueltos, y por eso cuando se combina con el oxígeno forma agua, y eso es lo que sucede en la última etapa de la respiración celular. Entonces la cadena transportadora no genera el ATP. Lo que hace la cadena es producir energía libre, la caída de energía libre de los electrones a medida que va pasando por los transportadores, en pequeños pasos. Y esa es una energía manejable por la célula, que ya sabemos para qué la está utilizando, ¿verdad? Lo que hace la transferencia de electrones es que la proteína bombee el hidrógeno desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Y después el hidrógeno se mueve hacia atrás, hacia donde venía, a través de la membrana, pasando por los canales de la ATP sintetasa. Y esa usa el flujo exergónico. Exergónico es un flujo que libera energía, ese flujo de hidrógeno libera energía para fosforilar el ATP. Y esto es un ejemplo de quimiosmosis. ¿Por qué? Porque se utiliza un gradiente de hidrógeno de concentración, recuerden, porque el hidrógeno trata de pasar de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración a través de una membrana, y eso se utiliza para realizar trabajo celular. Este es un esquema, es para que tengan una idea de lo que es una ATP sintetasa o ATPasa, que es una proteína muy grande que está metida en la membrana de la mitocondria. Acá están los hidrógenos y es lo que decían, con el hidrógeno pasa, genera una reacción exergónica que fosforila el ADP, cataliza esa reacción. Bueno, esa energía almacenada en un gradiente de hidrógeno o de protones de hidrógeno a través de la membrana se acopla con las reacciones de la cadena transportadora y sintetiza ATP. Esto estoy resumiendo lo que acabamos de decir. Ese gradiente de hidrógeno es la fuerza motriz protónica que enfatiza esa capacidad para realizar el trabajo. Entonces, ¿cómo fluye la energía en la respiración celular? De biomolécula a una sustancia reducida altamente energética, NAD o FAD, después hay una cadena transportadora de electrones, se genera la fuerza protón motriz y esto el ATP. Del 100% de energía que tiene una molécula de glucosa, solo el 40% se transfiere al ATP después de la respiración celular. Pregunto, ¿a dónde está el otro 60%? Bien, la respiración celular requiere oxígeno, es lo que vimos. Para que haya respiración celular tiene que haber oxígeno, porque si el oxígeno no está, ¿qué pasa? Bueno, en ausencia de oxígeno se produce un cortocircuito, porque como no hay, entonces no se produce la cadena transportadora de electrones hasta el final del proceso.
Entonces, ¿qué sucede en ausencia de oxígeno? La glicólisis se acopla con la fermentación y produce ATP. Hay una fermentación alcohólica donde el piruvato se convierte en etanol. Entonces, el primero de los, en 2 pasos, el primero liberó dióxido de carbono. Y esta fermentación alcohólica se usa mucho en la fabricación de vino, pan, etc. Y luego tenemos y también hay una fermentación láctica. Ahora, tanto la fermentación como la respiración usan la glicólisis y otros combustibles orgánicos para oxidarlos a piruvato. En el caso de la respiración celular, a diferencia de la fermentación, la diferencia sería el aceptor final de los electrones. En el caso de la fermentación hay una molécula orgánica como el ácido pirúvico o el ácido láctico. Esos son los que reciben son los aceptores finales de los electrones, que es una manera de decir que se interrumpe el proceso antes de que se le haya podido extraer toda la energía. Porque si ustedes tienen una sustancia como el ácido pirúvico que tiene 3 carbonos, 3 enlaces carbono-carbono, hay un montón de energía ahí. Entonces, y no sigue, queda ahí. El ácido pirúvico que luego pierde un carbono, bueno, ahí está, y entonces esa pérdida del ácido pirúvico a 2 de un carbono, de un enlace carbono-carbono, genera el etanol, por ejemplo, pero el etanol sigue siendo una molécula altamente energética. En cambio, cuando está el oxígeno, el proceso sigue hasta que se produce dióxido de carbono, que no tiene ningún enlace carbono-carbono. Ese es el tema. Entonces, por eso la respiración celular produce mucho más ATP. Bueno, y acá vemos un esquema general, la glucosa. Esto se produce, la glucosa en el citosol, se produce la oxidación de la glucosa a ácido pirúvico. Si no hay oxígeno en el citosol, se produce la fermentación y se produce etanol o ácido láctico. Y si hay oxígeno, pasa a la respiración celular, al acetil-CoA y al ciclo del ácido cítrico. Bueno, esta sería la clase. Yo lo que les quiero pedir es que ustedes traten de explicar la clase de una manera muy conceptual. Es decir, ustedes pueden hacer todo el relato, por llamarlo de alguna manera, de lo que sucede en el proceso de respiración celular sin nombrar un solo compuesto químico. O quizás 2 o 3 y nada más. Y va a estar bien. Mientras ustedes entiendan conceptualmente de qué se trata este proceso, para mí está todo bien. Cualquier duda, entonces se comunican conmigo y nos vemos en la clase próxima de fotosíntesis. Gracias.